Vamos a darle gracias, a orar al Señor y que sea Él el que nos guíe, nos enseñe, nos capacite en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos, Señor, que tú, oh Dios, sea glorificado y que todo lo que hagamos de palabra, de obra, de pensamiento, Señor, sea para buena obra delante de Dios en el nombre de Jesús, sea para testimonio delante de Dios, Señor. Señor, estamos aquí reunidos y no vinimos por pasar un tiempo, por pasar un rato, por oír algo, Señor, sino que venimos porque queremos que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, que tú nos capacites, Señor, en estos días tan malos, tan difíciles que están, Señor. Cuando tú nos estás hablando, como también les hablaste a los antiguos, Señor, pero nosotros tenemos las cosas más reales hoy en día, Señor. Tú les dabas testimonio, dice que a través de la ley y los profetas de su Hijo, de lo que Él iba a hacer, el gran amor que Dios iba a derramar, y ellos lo esperaron, Señor, pero nosotros ya tenemos esa promesa, Padre amado, en el nombre de Jesús. Pedimos que tú te glorifiques, Señor, porque tú estás para corregir, para enseñar, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, y haz oídos prestos en nosotros, Señor. Señor, haz en nosotros, Señor, abre, Señor, la luz del entendimiento en nosotros, Señor. Abre nuestros oídos, aún nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre nuestro corazón para recibir, para ponerlo por obra, Señor, en los días que nos resta en esta tierra, Señor. Sea que tú vengas por la iglesia, Señor, o envíes por nosotros, Padre. Que estemos preparados para estar contigo un día allí, Señor. Ayúdanos, Señor, porque día tras día tú nos hablas, nos enseñas, Señor. Gracias te damos en este día, Padre, porque sabemos que estás aquí. Porque si no fuera, no estaríamos aquí, Señor. Porque un día nos trajiste, nos escogiste, Señor. Tuvimos el privilegio, Señor, de estar aquí porque tú nos escogiste, Señor. Porque muchos han sido llamados, pero ¿cuántos han prestado atención a ese llamado? Gracias, Señor, por tener misericordia en nosotros, por ser propicio a nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por tenernos aquí, por darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por no habernos llamado antes, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de conocer esta palabra, de conocer este evangelio, Señor. Y poderlo transmitir a otros, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a trabajar con el libro de Hebreos. Nosotros tenemos hoy un privilegio muy grande. La promesa ya está hecha. No hemos visto al Señor Jesús, ¿cierto? Nosotros lo podemos ver a través de la Escritura, pero esto es la fe, ¿cierto? Nosotros no hemos visto a Dios, ninguno de nosotros hemos visto a Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Que todas las cosas creadas hablan de Él. Eso es fe, creer en Él. Y eso lo hicieron los antiguos, con una diferencia también de ellos, que ellos no recibieron lo prometido. Ellos no recibieron lo prometido, no pudieron ver esa promesa, hacerla vigente en su vida. Pero sin embargo dice que la alcanzaron, ¿por qué? Por el testimonio, por la fe de ellos que se mantuvieron, ¿cierto? Nosotros no hemos visto el cielo. Y ni siquiera la Biblia expresa acerca del cielo. Son muy pocas las cosas porque no se pueden describir a través de un libro, no se puede. Pero creemos que ya está preparado para nosotros porque dice que Jesús ya fue a preparar lugar para nosotros, ¿cierto? Eso lo creemos. Y los antiguos también, ¿qué? Lo creyeron. Entonces, toda nuestra vida está basada ¿en qué? En la fe. En la fe. Por eso es que dice que no perdamos ¿qué? La fe.
No perdamos esa esperanza gloriosa, pero tampoco perdamos ¿qué? El amor. El amor es el que nos sostiene. Yo sé que cada uno de nosotros venimos de dificultades, de familias donde fueron difíciles, ¿sí? Pero Dios nos trajo a una nueva familia. Dios nos trajo, no, o alguno de nosotros, unos tuvimos unas familias más o menos, ¿cierto? Sí. Pero Dios nos trajo y nos dio, dice que una familia mejor. Y es demostrarnos entre nosotros el amor, como ellos lo hicieron. Esta semana que estuve enseñando en la escuela de formación de los hombres de Cornelio, dice que daban testimonio juntamente ¿con qué? Con sus familias. Y eso debe suceder en nosotros. Yo creo que es el tiempo, los tiempos están difíciles. Estaba mirando anoche sobre cuántas veces ha temblado en Colombia y cuánto lo hemos sentido. Y yo mire y dice, no lo hemos sentido solamente porque Dios ha tenido misericordia en nosotros. Y decía el reportero, algo está pasando. Y ellos advierten un terremoto, pero nosotros ¿en quién estamos confiando? En Dios plenamente. Nuestra confianza es en Dios. Vamos a mirar, comenzando en Hebreos, lo que dice acerca de vamos a comenzar de Hebreos 1. Ellos le pusieron subtítulo y pues cada subtítulo es como haciendo referencia a lo que está hablando el autor. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A los padres, ¿cuáles son nuestros antiguos padres? Abraham, Isaac, Jacob, dice lo que dice la Escritura. En estos postreros días, Dios nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces dice la Escritura que Dios le habló a los antiguos, a nuestros padres, por medio de los profetas, ¿cierto? La ley y los profetas. Y a nosotros dice que ya nos habla ¿por quién? Por medio de esa promesa. Sin ellos haber visto eso, lo creyeron. Y nosotros que hoy lo tenemos, con más que veras debemos creerlo, aunque no lo hemos visto, pero están escritas estas palabras aquí que nos dicen acerca de su Hijo. Y nos vamos a Hebreos 11 para mirar lo que dice acerca de ellos, y miramos que la fe en lo que ellos tenían puesto, ¿cierto? La fe en que estaba puesto en ellos. En los antiguos estaba la fe puesta en una promesa. ¿Y cómo nos damos cuenta que eso es así? Cuando nos habla acerca del Cordero, ¿cierto?
el sacrificio que ellos hacían con el cordero, ellos ya estaban viendo ahí eso que Dios iba a enviar para ellos. ¿Pero le fue fácil? No le fue fácil. Si nosotros miramos cada parte de Hebreos 11, de cada uno de esos hombres, porque es que a veces creemos que la vida cristiana es ¿qué? Fácil. Y nos sucede algo y siempre le decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si yo he creído en Dios? ¿Pero por qué si yo soy cristiano? Si los cristianos somos los que mejor debemos estar, ¿cierto? Pero es la imagen que nos han sembrado los que hoy, los profetas que hoy se han levantado. Porque si ustedes se ponen a mirar las iglesias hoy, especialmente el pastor debe estar bien, su buen carro, su buena casa, debe tener todo. Y si está bien, Dios está con él, ¿cierto? Y si nosotros vemos a un pastor ahí humilde, que no tiene nada, ¿será que Dios está con él? ¿Por qué le estará pasando eso? Sí. El pastor está mal, ¿cierto? Y si tiene una iglesia chiquita y no tiene mucha gente ni nada, sí. Pero no, ellos no fue fácil. Les tocó correr una carrera dura para alcanzar lo que Dios les había ¿qué? Prometido. Pero al final dice que no la ¿qué? No la recibieron. Pero aunque no la recibieron, dicen que ellos esperaban algo mejor. Que eso que algunos tuvieron, vemos en los antiguos, algunos tuvieron riquezas. Sí, dice que fueron ricos en ganado, fueron ricos en cosas. Pero dice que eso para ellos era nada, porque esperaban algo mejor. Estaban buscando algo mejor para ellos. Y ya la recibieron, ya están allá. El solo estar en la presencia de Jesús, ya alcanzaron lo prometido. Ya están satisfechos. Pero nosotros ya alcanzamos la promesa y con solo saber que aquí en Hebreos se muestra, antes de hablar de la fe, muestra por lo que ellos miraron. Dijo que por el Hijo, por el autor y consumador de la fe, por el autor de la salvación. Comienza a hablar Hebreos de lo que la promesa que ellos esperaban, aunque no la recibieron, pero ellos ya lo hacían vigente. Ya lo veían, ya lo podían palpar, como dice la Escritura. En el mediador de un nuevo pacto que está escrito, habla allí. El sacerdote, las primicias, habla la Escritura. O sea, todo esto que a veces nosotros ni siquiera lo hemos visto. Pero ellos lo vieron antes de alcanzar esa promesa. Pero ¿sabe qué fue lo indispensable de eso? Es que dice que Dios dio testimonio de ellos. Dice, antes que alcanzasen todas esas cosas, Dios dio testimonio de eso. Dios mismo habló por ellos. Pero hoy también necesitamos que Dios haga eso con nosotros. Que hable todo esto que está sucediendo, lo que está diciendo la hermana Raquel, del amor. Es que Dios sabe que lo tenemos ahí. Dios ya sabe que el Espíritu, por el Espíritu Santo ha sido derramado el amor en nuestros corazones. Pero ¿qué es lo que Dios quiere?
que comencemos a manifestar esas cosas. No esperemos como sucede con los muertos, cuando se muere, van al ataúd y le dicen todo lo bueno que les voy a dar un testimonio, y esto me llevó a hablar de esto. Me llamaron, se me murió mi padre y me llamaron de la casa mis hermanos que le querían, somos 9 hermanos, que le querían dar un ataúd mejor a mi papá. Mi papá antes de morirse fue muy diligente y pagó, 20 años duró pagando, inscribió a todos mis hermanos. No sé por qué no me escribió a mí, no se acordó, no aparezco ahí, pero Dios sabrá por qué, ¿sí? Porque un día Dios me dio una promesa y la tengo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, y me recogió muy bien, ¿sí? Y mi papá pagó todo. Entonces mis hermanos me llamaron que necesitaban que la colaboración, que le iban a poner un mejor ataúd, que mi papá merecía un mejor ataúd, que no sé qué. Mi esposo dijo, venga el teléfono para acá. Y les dijo, su papá ya no necesita un mejor ataúd. Ya después de muerto él ya no puede ver, ya no. ¿Por qué no lo hicieron cuando estuvo en vida? Es que mi papá hace un año, completó un año, perdió la casa por confiar en mi hermana la menor, le entregó las escrituras y mi hermana hizo algo indebido y él perdió su casa. Quedó sin casa. Entonces, al quedar sin casa, todos mis hermanos se fueron contra mi papá, contra mi hermana, la amenazaron. Creo que ustedes la vieron un tiempo que ella estuvo acá, porque me tocó traérmela, porque la habían amenazado, la golpearon en la calle y todo eso por haberlos dejado sin herencia. De hecho, pues a mi papá nadie más volvió ni a hablarle, ni a llamarlo, nada. Ese año lo abandonaron. Entonces con mi esposo nos pusimos de acuerdo pues a darle la ayuda, que tuviera un techo, porque si lo iban a llevar por ancianato, y todos dijeron que se lo lleven, que no sé qué, nos dejó, que bueno, para darle un techo, darle comida, porque estaban solos. Entonces mi esposo les dijo, ¿por qué no se preocuparon en vida? Ya él ahorita ya no, me da mucha pena, pero yo no le voy a dar ninguna plata a mi esposa para eso. Le voy a dar para el viaje que vaya, pero no le voy a dar para ningún ataúd. Pues se pusieron bravos y todo. Pero de verdad, yo lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros, Dios quiere que nosotros valoremos las personas en vida. Dios nos tiene aquí. Y el amor, entre ese amor tan grande que Dios envió y que debemos conservar, Él dice, amaos los unos a los otros en Hebreos. Después le leo lo que dice ahí en Hebreo, amaos los unos a los otros. ¿Por qué nos vemos tanto los defectos? ¿Por qué no nos vemos las virtudes? Dios nos está llamando a eso. Valoremos al que tenemos, ni uno después de que se muera, ay, vayamos a verlo allá al ataúd, ay, la hermanita que era tan buena gente, ¿cierto? Porque aún estando nosotros aquí reunidos, los unos a los otros no tenemos en contra. No nos gustan cosas, y como no nos gustan, ¿qué? Entonces hacemos una pared. A mí no me gusta nada eso de la hermana Amalia, ¿sí? Y no debe ser así. Dice que si Dios dio testimonio a estos hombres fue porque fueron íntegros en todo.
con sus familias, con sus casas. Y así Dios quiere también con nosotros. Y no solamente aquí, sino que lo que vamos a hacer aquí lo vamos a proyectar, ¿qué? Afuera, en el hogar, en la casa. Porque aún nosotros en la casa no nos vemos, siempre estamos mirando lo malo de la persona. Me llamó la atención esta semana en la clase que alguien vino y me dio el testimonio. La hermana Marcela nos ayuda con ética, ¿sí? Y ella estaba hablando de la ética, que es en la parte de no hablar de nuestro prójimo, ¿sí? Si alguien ve algo contra alguien. Y entonces una hermana dijo, yo para mí, yo especialmente para mí, en la clase ella decía, para mí, yo hoy propongo recoger, pues cuando ella me estaba hablando a mí de lo que había sucedido, porque yo había hablado anteriormente de la obediencia, lo que destacó a estos hombres de lo que no es nacer de nuevo fue la obediencia, ¿sí? Que ellos obedecieron lo que decía la ley y los profetas, aunque habían cambiado de religión, aunque habían hecho un cambio de vida, pero la obediencia de estos hombres fue lo que hizo la diferencia. Y entonces cuando la hermana llegó a hablar, también habló algo de la obediencia y ella dice, yo en esta mañana, es que ella se paró en la clase y dijo, yo en esta mañana, para mí, personalmente, para mí he aprendido algo. Voy a recoger las palabras. Me dijo, voy a recoger las palabras, primero que he proferido contra mi casa, mi familia, mi esposo, mis hijos, yo. Y yo creo que las que estaban ahí quedaron marcadas, porque nosotros con nuestras palabras en nuestra casa hemos, ¿qué? Hecho mal. Yo me acuerdo cuando chiquita, bueno, no conocía a Dios, pero yo me acuerdo cuando estaba pequeña y me decía, quítate de aquí, mortecino. ¿Cierto? Yo me olía chiquita, era que vuelva feo. Pero yo la oía eso y yo decía, tremendo. Pero gracias a Dios que el Señor me salvó y estoy aquí. ¿Sí? Entonces es la fe de verdad la que nos sostiene a nosotros y que sigamos adelante, hermanos. Vamos a mirar en la fe en Hebreos 11. Dice, todos, Hebreos 11, vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como les decía, nosotros no hemos visto estas cosas, pero creemos en ellas, ¿sí? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Alcanzaron qué? Buen testimonio los antiguos. Nada ni nadie los movió. Solamente creyeron y muchos, yo creo que muchos de ellos no tenían unos rollos. Porque anteriormente Dios les hablaba. Una vez que se les aparecía, Dios les hablaba y ellos creían. Así como nosotros vemos que se nos ha enseñado a través de la escritura a Noé. Dios se le apareció y habló. Era símbolo de lo que Dios iba a hacer con nosotros. El arca era la salvación, ¿cierto? No era el intermediario como ser Jesús, el que por esa arca íbamos a entrar. Y ellos creyeron en eso. Los antiguos creyeron en eso. El cordero que era también simbolizaba lo que Jesús iba a padecer. Pero dice que ellos alcanzaron buen testimonio. Dios dio testimonio de ellos. Dios habló por ellos.
Dios no vio los defectos, vio las virtudes de ellos. Dios no está mirando los defectos de nosotros. Dios está mirando ¿qué? Las virtudes de nosotros. Si usted está aquí es porque le ha creído a Dios. Usted no vino hoy a descansar. Usted no vino porque hoy era día libre, porque no, usted viene porque usted le ha creído a Dios. Y no vivimos por vista, sino por fe. Y también Dios espera de nosotros eso. También Dios está esperando de nosotros eso. Lo que hicieron los antiguos, por eso les digo, hermano, no solamente lo que se está grabando ahí, sino lo que Dios está ¿qué? Haciendo en el cielo. Si estamos aquí es porque Dios da testimonio de nosotros. Pero ellos también dieron testimonio de las cosas que Dios les habló. Necesitamos dar testimonio de lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Dios hoy dice que nos habla por quién. Que anteriormente a los antiguos les habló por quién. Por los profetas. Hoy nos habla a nosotros por quién. Por su Hijo. Hoy nos habla a nosotros por su Hijo. Y nosotros debemos dar testimonio de estas cosas, aunque no las hayamos visto, pero están aquí escritas. Hoy, esta mañana oí al hermano Francisco que decía que él estaba hablando acerca de la necesidad de nosotros volver a hacer hábito en nosotros nuestros buenos modales, conductas, los que estuvieron en la mañana, y él trajo el librito de Carreño, la urbanidad de Carreño, y nos habló un poquito de la urbanidad de Carreño adaptada a la escritura. Y él habla allí del temor de Dios, la honra a Dios, a las personas, a las autoridades. Nos hablaba el hermano Francisco esta mañana acerca de lo que está escrito en la palabra, de este librito que se escribió en 1800. Imagínense. A nosotros nos educaron con eso. Alcanzamos a educarnos con eso. Alcanzamos a educarnos con no solamente la cartilla, sino los del catecismo, los 10 mandamientos a través del catecismo. ¿Sí? También. Ahora ya no hay eso. Ya no existe. Pero ¿sabe qué tenemos nosotros? Esta palabra, que podemos implantarla. El profesor que está en el colegio puede, el que está en el trabajo. Pero a lo que voy es que Dios daba testimonio no solo de lo que ellos creían, sino su manera, su forma de vivir. Cómo hablaban, cómo se comportaban. Dios daba testimonio de esas cosas. Y miremos en Hebreos, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, o sea, las dos ofrendas eran buenas, ¿cierto? Pero dice que más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó ¿qué? Testimonio. Pero ese testimonio, ¿quién dio? Dios. Que dice que aún se habla de ellas. ¿Por qué hablamos de estas cosas? Porque Dios dejó a través de su Santo Espíritu escritas estas cosas que estos antiguos hicieron, para que nosotros también vivamos por ellas. ¿Sí? Y más lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús vivió.
Sí, dice, alcanzó buen testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Que un día el Señor nos llame y que alguien hable todavía de ellas, porque de nosotros también se está escribiendo, de la iglesia. El libro de los Hechos quedó abierto, el libro de los Hechos no se cerró ahí, el libro de los Hechos es para la iglesia y se escribe hoy acerca de cada uno de nosotros. Que un día que el Señor me lleve a mí, que un día que el Señor lleve al pastor, podamos decir gracias por ese evangelio, aunque tengamos que valorarlo en vida, no después de que se muera, ¿cierto? Hay que valorarlo en vida, darle gracias a Dios, y la manera de darle gracias a Dios es que ustedes oren por nosotros cada día. No son las cosas que nos den, no son las cosas que nos traigan, sino que estén orando para que así Dios dice abra puertas para que este evangelio corra y sea glorificado. Hoy Dios le abrió puertas a mi esposo en una iglesia, hoy está ya dando testimonio de este evangelio, ¿sí? Y pues si él no está, yo estoy aquí porque somos uno, ¿sí? Y los dos hablamos el mismo idioma, porque creo que no he hablado otra cosa diferente. Que poco me paro acá, porque de verdad que yo le tengo temor a Dios. Pero que siempre demos testimonio de estas cosas y que Dios un día hable de ellas. Sea que a cualquier momento el Señor nos llame, ¿cierto? Nos llame, ya es tiempo. Pero que aún se sigan hablando de estas cosas, porque estas cosas se siguen escribiendo, su vida se sigue escribiendo. Y se sigue hablando. Que Dios dice, dé testimonio de ellas, dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios a través de estos hombres? Aunque no habla la historia mucho de él, ¿cierto? Pero Dios sí habla de él. Y dejó esa partecita ahí escrita de él. Que tal vez es uno de los testigos que va a estar aquí, ¿cierto? Pero no dice ni siquiera cuántos años tenía, ¿cierto? Pero debió ser de una edad ya avanzada. Pero aunque no está escrito, Dios sí tiene allá. Y habla a través de, en esto cortico, Dios que dice a través de este hombre, por la fe no fue traspuesto, ¿cierto? Para no ver muerte. Por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte, ¿sí? Y no fue hallado, o sea, lo buscaron, porque se le desapareció a la familia, lo fueron a buscar, ¿cierto? Porque dice que no fue hallado. ¿Cuántos lo buscaron, los conoció? Bueno, ¿y para dónde se fue este? ¿A qué ciudad se fue? Pero no se enteraron que Dios lo traspuso, ¿cierto? Y dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y agradado a Dios no era que hacía su culto, no era solamente, no, de haber agradado a Dios fue en todas las cosas. Fue en todas las cosas. Por sencillas que parezcan, fueron en todas las cosas. Mi hija tiene un lema, dice, no sea mugre con el planeta. ¿Sí? Una de mis hijas. Y ella, cualquier papelito, ella lo guarda. Y lo lleva y lo bota a la basura. No bota nada en la calle. Y le dieron un diploma porque trabajó todo ese año en el colegio. Le dieron un diploma, no sea mugre con su planeta. ¿Sí?
Pero es de todo, no es solamente está hablando de venir, que oramos, que estamos en eso. Es toda nuestra manera de vivir para agradar a Dios. Cuidar. Si dice cuidar este cuerpo, si dice cuidar este planeta, si la norma es que separemos, como me dijo alguien, dijo, eso uno se pone a separar la basura, yo pongo aquí el desperdicio y yo pongo aquí, y a la hora la verdad la echan toda allá. Eso no es culpa suya. Hágalo. Hágalo porque usted está cumpliendo con esa ley. Allá ellos si la revuelven y Dios les va a contar a ellos. Pero usted hizo la tarea, ¿cierto? Y ahora pusieron los contenedores esos en los cuales nosotros vamos a depositar. No vamos a hacer mugres tampoco de... ¿sí? Porque ¿quién va a creer? Pero Dios nos va a contar eso y va a dar testimonio en nosotros de esas cosas, ¿cierto? Pero a veces no pensamos en eso. No, yo leo la Biblia, yo oro, ¿y lo demás qué? ¿Lo que nos rodea qué? ¿No ve que tenemos nubes de testigos? ¿Y usted está en la casa y tiene hijos? ¿Tiene esposo? ¿O si vive con la familia? ¿Están qué? Mirando. Que no haya oportunidad de darle lugar al que sabemos. Porque como dice, como Dios da testimonio en nosotros, recuerde que no los de afuera, pero nosotros sí tenemos a alguien que nos acusa. ¿Sí? Porque como él cree que Dios no está viendo y dice, sí, Dios no lo vio hacer tal cosa, pero mire, yo lo vi, ¿cierto? Y va y le pone quejas ¿a quién? A Dios. Pero ya Dios lo había visto. Pero cuando hacen eso, ¿Dios qué hace? No, yo sé quién es Hernando. Porque a pesar de los errores, las circunstancias, todo lo que estemos haciendo, Dios confía en nosotros. Porque cree que esta palabra es viva y eficaz para nosotros. Él cree. Y cuando aquel va y nos acusa, él da testimonio de nosotros. Pero nosotros debemos dar testimonio también aquí, para que un día tengamos el galardón, como dice. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que es tiempo ya de prepararnos como aquellos antiguos. Porque tal vez muchos de nosotros estamos confiados. Hermanos, mire, la ciencia no se equivoca. ¿Sí? Y en todo lo que vi está pronosticado un terremoto para acá. Y uno no sabe qué pueda pasar. Y si mire, hermanos, voy a hacerles así. Si yo no puedo convivir con mi familia, un día estaba hablando con alguien y diciendo, si yo no puedo convivir con mi familia, ¿qué me garantiza Dios que de aquí a mañana tiemble y me manden a vivir allá debajo de un toldo? Con personas que no conozco, con personas que no sé quién. Si no aprendemos nosotros, ¿cómo sabemos que Dios nos lleve allá a ayudar a esos? Y como usted no sabe, se muere. Todo le asco, todo le fastidia, no fue agradecido, por todo se molesta. Y me dijo, ay, mi
mamá piensa las cosas. Yo le digo, uno tiene que estar preparado. Uno que sabe que llegue a suceder algo y a donde le toque. Dios ha prometido guardarme, pero si me manda allá, a dar testimonio allá. Tenemos que prepararnos. Yo cuando anoche leí como 5,000 veces, 5,000 han estado aquí, no los hemos sentido, pero ha sido constante. Unos dicen es bueno que tiemble, pero otros están preocupados porque ya es demasiado. ¿Y el de ayer? El del lunes fue el lunes que el de ayer, es que uno, en esta semana hubieron dos bien, uno de 5 puntos y el otro fue de 6 puntos algo. ¿Sí? Pero tenemos que prepararnos. No, es que a mí Dios me guarda. Pero no es que solamente su vida. No es, piense solamente en su vida. Piense que usted tiene hijos. Y que el temblor no la va a coger con ellos acobijada, que un terremoto, un esposo, no sabemos dónde están. Pero comencemos por nosotros, como dice, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y agradar a Dios es por fe, tampoco es por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que tocamos. Es por fe, creyendo que lo que usted está haciendo tiene justicia, porque dice que por la justicia de ellos, unos porque fueron justos, unos por su buena justicia, unos porque le creyeron. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Crea que le hay, crea que Dios le está viendo. Dios nos ve día, mañana, tarde. No hay, es que hay veces hacemos cosas y porque nadie nos está viendo se nos olvida que Dios nos está viendo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántas cosas hacemos que creemos que Dios nos está viendo? Como nadie nos está viendo, nadie me vio. Pero el principal, que es Dios, está viendo. Tome notica, porque sabe que a usted se le olvida. Dios es sabio, a usted se le olvida. Y le van a preguntar y usted, no me acuerdo. Pero cuando Dios le pregunte, le va a decir día, hora, ta. Pero si se arrepintió, ya no va a aparecer allá, ¿cierto? Eso va a estar borrado. Pero no se arrepintió, el problema es que va a seguir ahí, ¿qué? Dios va a dar testimonio no solamente de lo bueno, sino también de ¿qué? De lo malo. Porque la misma escritura dice que debemos ser agradables, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso era la fe. Él salió y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y él cómodo ahí, porque él tenía todo con su familia, ¿cierto? No le faltaba nada. ¿No ve que a Abraham también el papá le dio donde vivir? Le dio herencia, pero le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y él se fue.
Él le creyó a Dios, ¿cierto? Y Dios nos llama a nosotros, nos habla, nos llama a orar. Orad en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Nadie le va, no los vemos, bueno, nosotros justificamos que uno no venga a orar, como la hermana hoy domingo vino, dice, estaba preocupada y dice, me vine de 2 horas en ese transporte, y hoy domingo que casi no hay transporte, pero estaba preocupada. A nosotros nos pasa con mi esposo, nos venimos de Suba y de Suba en el carro son 15, 20 minutos por mucho, pero si usted se viene por toda la Cali, 1:30 para llegar acá. Sale uno a las 8 y llega aquí a las 9:30. Yo le digo a mi esposo, ay, qué pena. 9:30, 10. Ya casi a la mitad de ¿qué? Del ayuno. Imaginen los que viven por allá en el sur. Pero bueno, si no viene a orar, el Señor dice, orad en todo tiempo. ¿Dios va a dar testimonio de eso? A ver, ¿dónde dice la escritura que Dios va a dar testimonio de eso? Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar ¿en qué? En público. Yo voy a mostrar si de verdad usted oró, usted ora, usted clama a Dios. Porque usted le puede decir, yo sí oro, pero Dios le va a decir, no. Va a dar testimonio Dios de esas cosas. Ama a su hermano. Amaos los unos a los otros. ¿Cómo Dios va a dar testimonio de que yo no amo a mi hermano o sí lo amo? ¿Cómo Dios va a dar testimonio? Con el perdón, ¿cierto? Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros vuestras ofensas. Por eso dice, no perdamos la fe. Si Él dice que debemos perdonar, debemos perdonar. Si usted oye que alguien, viene la hermana y me dice, mire que fulana, sultana, ¿qué debo hacer yo? Además de orar, reprenderla, dice, hermana, si no me va a dar nada bueno de fulana, no me hable, hermana. Pero ¿qué hacemos? Ponerle más tela a la, ¿cierto? Arremiendo. Si vienen, ay, sí. ¿Sí? No permitamos. No lo hagamos. Si le gusta llamar mucho y ve que el llamar le causa a usted problema y va a alargar la lengua, mejor no llame. Ore más bien. Pero Dios va a dar testimonio de estas cosas porque escritas están. Y los antiguos vivieron por esa fe, se sostuvieron por esa fe. Porque ¿qué dice acerca de ellos? Que ellos esperaban una patria mejor. Esto que había aquí era terrenal. Pero ellos no lo hacían porque Dios les había prometido a ellos. Cuando dice que ellos siguieron el camino cuando siguió Abraham, porque Dios le había prometido, pero él no iba, bueno, no, al final no pudo entrar, ¿cierto? Porque lo hicieron pecar.
Pero no, la esperanza no era donde fluía la leche, la miel, no era eso. Ellos tenían la esperanza ¿en qué? En algo mejor. Y si dice, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos ya habían ¿qué? Muerto. Pero él lo hizo así como estos hombres lo hicieron. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos ya podían ver eso que estaba ya preparado, nunca lo vieron, nosotros no lo hemos visto. Pero ellos lo vieron con anterioridad. Y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y quién espera un hijo y después que lo tenga que sacrificar? Ahí ellos pueden ver también. Abraham vio el sacrificio de Jesús, lo que Dios, el gran amor de Dios, para enviar a su hijo. Lo pudo ver, ¿cierto? Y dice, vamos a mirar un momentico en Hebreos 2:4. Devolvámonos a Hebreos 2:4 para mirar una cosita, aunque se pasó el tiempo. Son las 12. Uy, se fue el tiempo rápido. Ay, Señor. Hebreos 2:4. Y dice, en lo que dice, testificando Dios juntamente con ellos. O sea, Dios estaba en todo el asunto con ellos. En ningún momento Dios los dejó solos. Dice, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Hablando de los apóstoles, hablando de los antiguos y hablando especialmente también de la iglesia, cuando se constituyó la iglesia, que Dios estaba juntamente con ellos. También con los antiguos vemos todos los milagros que Dios hizo, sanidades a través de ellos. Los usó en gran manera, porque lo que los sostuvo a ellos, ¿qué fue? La fe. Y la fe puesta en esa esperanza viva de algo mejor que Dios tenía preparado para nosotros. Que Dios nos bendiga en esta tierra. Gloria a Dios, ¿cierto? Porque ¿quiénes no queremos ser bendecidos? Todos nosotros. ¿Y si somos bendecidos? Yo sí creo que somos bendecidos. Yo me pongo a mirar y yo digo, ¿cuántos millones gastó mi papá en mí? En esos 20 y pico de años que vive en la casa. Comida. Ya desde ahí el Señor me había hecho ¿qué? Rica. ¿Sí? El solo hecho de tener un techo, porque no tuvimos que pagar arriendo. Cuando mi papá construyó la casa yo tenía 5 años. ¿Ay, ni cuánto disfruté yo esa casa? Como 20 y pico de años. Con buena comida, como le digo, porque él tenía la casa y el solar. Y vea, yuca, plátano, naranjas. ¿Qué fue lo que no? Limones. ¿Necesitamos para fruta? Vaya, recoja unas guayabas. Vaya, recojan unos maracuyá. Vaya. ¿Sí? Pero eso no es. O sea, lo que tengamos acá dice que ellos esperaban una patria mejor y la podían ver. Si nosotros vamos al 6, Hebreos 6. Ay, perdón, hermanos.
En el 11, perdón, no el 6, el 11. Hebreos 11:14. Dice, Hebreos 13, vamos a comenzar desde Hebreos 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, ¿qué? Lo prometido, sino mirándolo desde lejos. ¿Qué más? O sea, efectuaron los pasos de la fe, lo miraron, pudieron ver la promesa, no tenía nombre, pero para ellos era ¿qué? Dice, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo. Creían en eso, que Dios les había prometido, saludándolo. ¿Cómo se saluda una persona? Saludándolo, porque dice que ¿qué? Lo saludaron. Saludándolo, ¿y qué más? Y confesándolo, que eran ¿qué? Y peregrinos sobre la tierra. O sea, esto de aquí, la riqueza, lo que había era pasajero, pero lo de allá era firme. Esa esperanza era verdad. ¿Creemos en esa esperanza, hermanas? Amén. Hermanos, amén. ¿Creemos? ¿Usted está esperando, está viviendo para eso? Porque el vivir en esta tierra es vivir para eso. El vivir en esta tierra es vivir para eso. Primeramente en esta tierra es para agradar a Dios en todo, no en unas cosas, en todo. No en el plano espiritual, que ya oro, que doy los diezmos, que no, agradaban a Dios en todo. Por eso en Hebreos habla de estas promesas, era que ellos habían creído. Y se habla acerca de los diezmos, las ofrendas, las primicias que estuve hablando. Ellos lo hacían, era porque querían agradar a Dios. No era porque les tocaba. No era si les sobraba. Eran hombres de lo primero que hacían, separaban a Dios. Separaban para Dios eso. Y eso era agradar a Dios. Si nosotros venimos a este lugar, ¿qué debemos traer preparado para este lugar? Las ofrendas, ¿cierto? Y los diezmos, ¿cierto? ¿Pero para quién? ¿Para que le paguen al pastor? No, es para agradar a Dios. ¿Para que le paguen a las personas que nos están ayudando acá? No, es para agradar a Dios. Es para agradar a Dios. Para sustentar este lugar. Es para agradar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué yo traigo la ofrenda? Por obediencia, ¿cierto? Y nos dice que la preparemos. ¿Cuántos la preparamos antes de llegar a este lugar? O cuando llegamos acá comenzamos a ver de dónde sale la monedita o el billete o algo. Dice que hay que prepararla con anticipación. Y si usted la trae, solo está hablando de la ofrenda. El diezmo es otra cosa, solo habla de la ofrenda. Si tú la traes y tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Que no dice, ay, yo hoy no perdono, hoy me la llevo, la traigo entre 8 días. No, dice que venga, la dejo y voy donde mi hermana, voy si es necesario, Carol, pero el orgullo no nos deja agradar a Dios. Ay, yo cómo lo hago, que irá también que me estoy humillando, No, dice que vayamos donde ¿qué? La persona. Carolina, perdóneme. Y tal vez yo esté equivocada. Carolina no tenga nada contra mí. ¿Sí? Y soy yo la que tengo. Y Carolina me dijo, yo no tengo nada contra usted, hermana. Ah, bueno. Ay, vea. Y ya me estaba, ¿qué? Haciendo una película.
y estaba pecando contra Dios. O posiblemente me acerco a Carolina y Carolina me diga, no, es que no me gustó esto, pastora, mira, es que no me gustó esto y esto de usted. Pero resulta que no es solo yo, sino todos vamos a traer la ofrenda y todos nos vamos a examinar. Y todos vamos a mirar qué tenemos el uno contra el otro. Pero nos pasan la bolsita y la echamos allá y ni siquiera, por eso dice que la preparemos con anticipación. Para que podamos entrar por esas puertas, como dice, santas. Sin ira ni qué, ni contienda. ¿Pero por qué? ¿Sí? ¿Cómo vino de su casa? ¿Cómo vino de su casa? ¿Cómo está la condición en su casa? La situación en su casa. ¿Cómo está su vida? ¿Sí? Delante de Dios, ninguno dice, oh hombre, tú que eres inexcusable. Y hay veces llegamos acá y nadie nos conoce, nadie sabe, pero Dios sí sabe. Y le dice, arregla tu vida, arregla tu vida, arregla tu vida. Porque tú no sabes cuándo Dios te va a llamar. Y no necesitamos estar enfermos para que Dios nos, ¿cierto? O alguna cosa, ¿no? Es que yo estoy joven, tengo mucha vida por delante. Muchos podemos pensar, no, yo tengo 80 años, pero estoy vigoroso, fuerte, pues, todavía me queda mucho tiempo. No sabemos, ¿cierto? Solo Dios lo sabe. Pero es mejor que estemos bien delante de Dios para que Dios pueda dar testimonio de nosotros, que Dios hable por nosotros. Voy a dejarlo acá porque el tiempo se fue, no sé a qué horas, pero no alcancé a hablar de cuál era la esperanza y el amor. Pero en otra ocasión. Pero nosotros, nuestra vida, hermanos, es por fe. No por lo que tenemos, no por lo que somos, no por lo que está a nuestro alrededor, sino es por fe. Y la fe puesta ¿en quién? En ellos, ¿en quién creían? El autor de la salvación, ¿cierto? ¿En quién creían? Aquel que era superior que Moisés, fiel en toda su casa. De esto habla Hebreos, acerca de estas tres cosas. Dice, también creían en el verdadero reposo. Creían también en qué, en el sumo sacerdote. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, todas estas cosas que están en el Nuevo, están en el Antiguo. Creían en el nuevo pacto. En todas estas cosas creían ellos. Y por eso habla que no perdamos. Ellos también pensaban en una salvación. En Hebreos habla de una salvación ¿qué? Tan grande. En Hebreos habla puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Lo que habla Hebreos es acerca de lo que los antiguos practicaron, que hoy nosotros lo tenemos palpable. Está palpable en nuestras manos. Está vigente, lo podemos ver con más peras. Por eso debemos ser ¿qué? Diligentes en estos últimos tiempos. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos, oh Dios de los cielos, que tú que estás aquí en esta mañana, que has examinado nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que has mirado nuestros caminos, nuestro andar, que aún en las noches examina nuestras conciencias, Señor. Conoces todo acerca de nosotros, que nada te es oculto, que estamos desnudos delante de ti, Señor,
que no hay ninguna cosa creada que se pueda esconder de ti, menos nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Glorifícate, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, porque no sabemos, Señor, a qué horas tú nos llames, Señor. A qué horas tenemos que presentarnos delante de ti, Señor, y que nuestras obras hablen delante de ti, Señor. Prepara tu iglesia, Señor. Apercíbenos, Señor. Aún todavía tienes profetas. Dice que el profeta está, Señor, para enderezar los caminos, apercibir al pueblo, Señor. Y si aún no hubieren profetas, tiene tu palabra, Señor, de la cual nos hablas, Señor, a través de tu Hijo. Hoy manifiesta que nos habla a través de tu Hijo, para que volvamos a hacer sendas derechas para nuestros pies, para que volvamos a las sendas antiguas, Señor, y enderece nuestras veredas, nuestros caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, que estemos preparados para cualquier desastre que haya en nuestra nación. Nosotros sirvamos a otros y no otros nos tengan que servir a nosotros, Padre. Prepáranos, Señor. Glorifícate, Señor, porque hemos venido aquí y no hemos venido para pasar un tiempo, porque hoy es domingo y no tengo nada que hacer. Hemos venido porque necesitamos que tú prepares un pueblo diligente, un pueblo prudente, Señor, un pueblo sabio, Señor. Endereza nuestras veredas, nuestros caminos. Solo tú nos conoces, Señor. Pero también nos das a conocer a nuestros hermanos, Señor. Si algún hermano viniese a mí y me dijese, Señor, ayúdame a ser atento el oído para enderezar esa vereda, ese camino, porque es ese profeta que tú has puesto. Si a través de la palabra me muestras que es el espejo de mi alma, enséñame, Señor. Como aquellos antiguos, dice que murieron siendo apedreados, siendo aserrados, Señor, siendo vituperados, Señor. Pero ellos, Señor, solo era el pensar agradarte a ti en toda su manera de vivir. Y por eso Dios dio testimonio de ellos. Y aún habla de ellos, Señor. Así haz con nosotros, porque nuestra historia se sigue escribiendo para que otros tengan testimonio de nosotros. Haz que este evangelio, estas palabras corran y sean glorificadas aún en nosotros, Señor, para que sean vida y espíritu, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a todo conocimiento de Dios pleno, pero también nos muestra en qué condición estamos delante de ti, Señor. Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. También su paciencia, su amor, su benignidad nos guía a un verdadero arrepentimiento. Señor, que hagamos oídos para oír lo que la iglesia habla, el Espíritu habla a la iglesia y nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia, cada uno de mis hermanos es la iglesia y Dios tiene un lugar preparado, Señor. No deje que nadie nos arrebate ese lugar que está preparado para nosotros, sino que cada día anhelemos una patria mejor, las cosas celestiales, el fundamento que es Dios para nosotros, que tiene allí, que la preparó por su Hijo, porque todo se lo dio a su Hijo, para que nosotros las heredásemos, las promesas, en el nombre de Jesús.
Glorifícate en esta mañana. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice con el rocío del cielo, con las grosuras de la tierra para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido, que día tras día esta palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, en el nombre de Jesús, para paz y seguridad de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.